Yusano. Doctor Yusano es PhD en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, en Argentina, postdoctorado en Ciencia y Tecnología de la Universidad de Pavia, Italia, diplomado en Micología Médica en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, es profesor adjunto, cátedra de Microbiología, Parasitología e Inmunología, director del Máster de Micología Médica, Facultad de Medicina de la Universidad Nacional del Nordeste, y jefe del Departamento de Micología del Instituto de Medicina Regional de la Universidad Nacional del Nordeste. Es investigador del CONICET de Argentina, presidente de la Asociación Argentina de Microbiología desde el 2015 y es autor de 102 publicaciones en revistas internacionales, 3 libros y 10 capítulos de libros editados del 98 al 2020. Doctor Yusano, es un placer tenerlo con nosotros. Gracias de nuevo por su participación en el Congreso ASIN 2021. Y le damos paso a su presentación. Muchísimas gracias, José, gracias, Tony, por la presentación, gracias al comité organizador por esta invitación. Es para mí un honor nuevamente estar en este Congreso Colombiano de Enfermedades Infecciosas, pero además compartir esta mesa con estos profesionales tan preciados para mí. A mí me toca hablar de paracoccidioidomicosis e histoplasmosis, micosis desatendidas y olvidadas, y darle ese enfoque, lo cual no va a ser muy fácil en 25 minutos. Lo que yo siempre digo es que los micólogos del continente americano tenemos una gran suerte, poder estudiar la mayoría de las micosis endémicas que se dan en este mundo. En este caso, yo lo digo desde el lado desde la diversidad de las formas clínicas, de las diferentes presentaciones que tienen los hongos en la sistemática del laboratorio, y a diferencia de lo que piensan muchos de los que trabajan en oportunistas, estos hongos y estas enfermedades también nos siguen sorprendiendo. Con diferentes cambios epidemiológicos, aspectos de formas clínicas, que hacen que nos ocupemos permanentemente, pero que también continúen siendo un problema de salud pública y una causa alta de mortalidad. Paracoccidioides e histoplasma ambos son hongos dimórficos por la temperatura, y este es un factor de virulencia muy importante que tienen, que hace que se presenten en una fase saprofítica, filamentosa, resistente a la temperatura, a la humedad, al pH, y una fase parasitaria levaduriforme, la cual les permite invadir el tejido, pero también desarrollar un espectro de mecanismos que le permiten sobrevivir y así también evadir la respuesta inmune. La puerta de entrada entonces de estos hongos es la vía inhalatoria, donde inhalamos conidias o trozos de hifas que se denominan propágulos fúngicos, y al internalizarse en el organismo humano pasan a su forma levaduriforme. Una vez que pasan a esta forma levaduriforme, ahora sí va a depender, en el caso de la paracoccidioidomicosis, si la respuesta TH1 del paciente es eficiente, desarrollará un cuadro subclínico que puede pasar desapercibido, o bien va a desarrollar una primoinfección pulmonar sintomática, respiratoria, aguda, benigna, transitoria, que puede estar o no acompañada de un complejo primario de ganglios linfáticos pulmonares. Ahora, si esta respuesta TH1 no es eficiente, o mejor dicho, prima la TH2, desarrollará una forma aguda o subaguda, que es más severa, con un rápido desarrollo de los signos y síntomas, y su pronóstico es bastante peor respecto de la anterior. Si volvemos al primer grupo, este hongo puede quedar residente y recurrir en un pequeño porcentaje después de décadas, después de muchos años e inclusive décadas, y dar la forma crónica.
La situación es diferente en la histoplasmosis porque la población target es diferente. La paracoccidioidomicosis es principalmente la población rural. Y aquí se da una gran diferencia entre las dos. La incidencia se ve influenciada por el carácter oportunista en pacientes inmunocomprometidos. Por lo tanto, vamos a tener dos grandes grupos. La histoplasmosis en aquellos que no tengan factores de riesgo y que va a estar relacionada principalmente a la exposición ambiental, que puede ser baja o alta y así dar las formas diseminadas graves y donde se han reportado muchísimos brotes, y aquellos relacionados a quienes tengan un compromiso en la inmunidad mediada por células. Cuanto mayor es este compromiso, mayor va a ser el curso de la enfermedad, más agudo y más grave. Entonces, aquí se van a dar una serie de diferencias entre estas dos micosis sistémicas endémicas. Muchos aspectos semejantes, pero muchos diferentes, que van a hacer que una sea más neglected o más descuidada o desatendida que la otra. Empezando por, obviamente, la epidemiología, pero también la población target. Como dije, una es la población rural, la otra es la población relacionada a factores predisponentes, pero también la distribución geográfica. Y esto es muy importante. ¿En qué países se presenta? Que la histoplasmosis se presente en Estados Unidos hace que sea menos desatendida que la paracoccidioidomicosis, y lo vamos a ver ahora principalmente en las herramientas diagnósticas que tenemos. La histoplasmosis es endémica en América y África, pero hay áreas hiperendémicas también obviamente en América y en el sudeste de Asia. Afecta a más de 60 países y esa situación, ese carácter de que se ve influenciada la incidencia por el carácter oportunista, hace que sea la tercera micosis más frecuente en pacientes con VIH, pero una altísima causa de mortalidad en aquellos que con la enfermedad avanzada. Los índices de mortalidad son altísimos en algunos países y es muy variable inclusive entre las regiones de las Américas. Respecto de los cuadros clínicos, obviamente, así como en el caso de la paracoccidioidomicosis, que puede dar una histoplasmosis primaria, aguda y benigna, en el caso de la histoplasmosis progresiva, el espectro de formas clínicas puede ser muy variado y sería muy complicado definirlos ahora o analizarlos ahora. Me voy tal vez a centrar en aspectos que serían importantes considerar, como por ejemplo en la histoplasmosis asociada al SIDA. En América Latina, el 70 y 80% de los pacientes presenta lesiones mucocutáneas. Las más frecuentes, lesiones de tipo moluscoide, pápulas cutáneas que pueden ulcerarse, inclusive en la mucosa oral. ¿Por qué hago esta diferencia? Porque en Estados Unidos esta incidencia es muy baja en los pacientes con SIDA. Nos dirá después Alejandro cómo es en México, donde hace muchos años ya vemos una diferencia que es la que yo voy a mostrar ahora, en las cuales en los pacientes sin deterioro del sistema inmune, en Argentina, por ejemplo, tenemos un predominio de lesiones cutáneas que no se observaba en México y Guatemala, por ejemplo. Eso es muy importante considerar en el momento del diagnóstico diferencial, porque para que veamos que en una micosis sistémica endémica las formas clínicas también pueden variar y no todo es de libro o como es publicado. En el caso de las formas crónicas diseminadas, ¿qué es lo que nosotros vemos frecuentemente? Lesiones cutáneo-mucosas, la mucosa orofaringe, lengua, laringe y tabique nasal, donde en tabique nasal cuando hay lesiones en tabique nasal tenemos que hacer un diagnóstico diferencial con paracoccidioidomicosis y con leishmaniasis.
Cuando la lesión es solo cutánea y periorificiaria, también con la paracoccidioidomicosis. En el caso de las mucosas es diferente, porque en el caso de la paracoccidioidomicosis tenemos ese aspecto muriforme y de puntillado hemorrágico que puede hacer diferenciar a una histoplasmosis de una paracoccidioidomicosis. Este es el caso de un inmunocompetente, una maestra que no encontraba solución a su problema de no poder comer y de adelgazamiento permanente, VIH negativa, pero tenía estas lesiones. Cuando llegó a mí, la verdad es que tomarle una muestra fue bastante complicada. Dado su carácter de VIH negativa, le hice una serología, y ahí, después de que dio muchísimas vueltas y por muchas ciudades, descubrimos su histoplasmosis. Empecinado como soy y que me gusta ver el hongo, volví a solicitarle que vuelva al consultorio, volvimos a tomar una nueva muestra y después de estar sentado media hora encontré su macrófago con las levaduras de histoplasma. La paracoccidioidomicosis tiene su mayor incidencia en América del Sur, principalmente en Brasil, Colombia, Venezuela, seguidas por Argentina, Paraguay, Perú y Ecuador, y también hay casos en Uruguay. No se ha reportado en Chile por tener una barrera natural, que es la cordillera de los Andes, y en varios países de América Central, como por ejemplo Nicaragua, Belice, Surinam y las Guyanas. Es muy raro que en estos países no se haya presentado, probablemente porque los casos no sean informados o porque no tengan el personal formado. En América Latina se considera que aproximadamente 10 millones de personas están infectadas. Los índices de infección son muy variables entre un país a otro, inclusive dentro de un mismo país. Pero enferma un pequeño porcentaje de ellos. 1 a 3 pacientes de cada 100.000 habitantes, y en las áreas hiperendémicas de 9 a 15. Van a encontrar diferentes mapas con las incidencias por regiones, lo cual es muy variable, porque se ha visto cierto dinamismo en la incidencia de la paracoccidioidomicosis en los últimos años. En el sur de Brasil se informa un decrecimiento de la paracoccidioidomicosis, pero también se informan nuevas áreas endémicas y nuevas áreas hiperendémicas, la emergencia de micosis infantiles e infantojuveniles, como por ejemplo en la Argentina, o variaciones en las características epidemiológicas, como por ejemplo en la zona del noroeste argentino, donde históricamente predominaba la forma infantojuvenil entre el 40 y el 70% de los casos, y hoy realmente los casos son considerablemente menores respecto de la forma crónica. También aparecen formas clínicas que nos sacan de lo que es del libro, como decimos nosotros, o en la definición de la paracoccidioidomicosis, como por ejemplo esta forma granulomatosa única en el cuello de este paciente, en la nuca, pero sin un contexto pulmonar donde no hace pensar al diagnóstico diferencial. Estas tumuraciones en estos niños, acá en el párpado, en el cuero cabelludo, lesiones papulosas diseminadas en esta señora, y el problema es cuando aparece, aún en la zona endémica, una persona con una sola lesión cutánea y ningún otro tipo de manifestación cutáneo-mucosa, por ejemplo, donde inclusive nosotros a veces no pensamos de entrada en paracoccidioidomicosis. O lesiones que nos hacen mover la máquina mental del diagnóstico diferencial, como por ejemplo esta de la izquierda, donde pensando solo en infecciones fúngicas, hacer un diagnóstico diferencial con la cromoblastomicosis.
O esta de la izquierda, donde tenemos una lesión de tipo escrófula, y pensando en micosis, yo haría el diagnóstico diferencial con la coccidioidomicosis, justamente porque este paciente apareció en una provincia argentina donde coexisten la coccidioidomicosis y la paracoccidioidomicosis. Entonces, hay muchas problemáticas y hay avances. Los avances son más en la investigación básica. Hoy conocemos mucho sobre la biología del hongo, conocemos mucho sobre la respuesta inmune del hospedador y del huésped. Hoy conocemos, por ejemplo, todos los mecanismos de respuesta que tiene el hongo una vez internalizado para no ser aniquilado, pero también para persistir, para multiplicarse dentro del organismo, inclusive para utilizar las células del organismo humano como caballo de Troya para diseminarse. El problema viene hacia la parte médica. En el diagnóstico, dentro de los grandes avances es que hubo mucha formación de recursos humanos, pero principalmente en los profesionales de laboratorio, no tanto en la comunidad médica, y por lo tanto baja la sospecha clínica. Esto es muy importante porque el diagnóstico diferencial es muy amplio y muchas veces los pacientes llegan cuando están gravemente enfermos. Se piensa poco en hongos. En general, en lo último que se piensa después de que todo lo otro dio negativo es en un hongo. Este es un caso que me ocurrió a mí de un paciente pediátrico donde ingresa al hospital pediátrico febril con estas lesiones molusculae, poliadenopatías, tenía lesiones mucosas, papulosas, y entra como una probable TBC. Hicieron todos los estudios. El paciente estuvo casi 2 semanas. En cuanto a mí me llega esta foto que ustedes ven a la derecha arriba, donde la anatomopatóloga, que es muy buena anatomopatóloga, me la manda y me dice, ¿qué te parece esto, Gustavo? Me dice, es un paracoccidioides. Y esto era por mail. Me dice, ¿te parece? No me parece. Es un perfecto timón de barco, le digo yo. Pero en un paciente pediátrico, y sí, le digo yo, en un paciente pediátrico estamos en una zona endémica. ¿Por qué no? Aunque la incidencia de la infanto juvenil sea baja. Para esto pasaron 2 semanas, porque recuerden que la respuesta de los laboratorios de anatomía patológica no suelen ser rápidas. Respecto a las herramientas de diagnóstico, la pulseada la gana totalmente la histoplasmosis. Sin duda alguna es abismal las herramientas que tenemos para una y para otra enfermedad. Disponemos de toda una batería, desde el diagnóstico convencional hoy hasta las pruebas de detección de antígenos que han venido a solucionar el problema de la histoplasmosis. En la histoplasmosis siempre tuvimos un problema. El contexto del inmunocomprometido hizo y hace que la detección de anticuerpos sea menos sensible. Pero hoy disponemos de herramientas como la detección de galactomananos, la validación de los métodos de detección de antígenos por lateral flow, donde trabajó un colombiano, Diego Cáceres, en esto, y la verdad que estos métodos han sido validados y hoy están disponibles y hoy son realmente una solución para el diagnóstico en el punto de atención, que es lo importante. Pero están disponibles no significa que estén disponibles en todos los hospitales de Latinoamérica. Y eso es muy importante. Yo quisiera saber cuántos hospitales de Bogotá disponen de detección de antígenos. En muy pocos países todavía están disponibles y dentro de un mismo país están disponibles en la mayoría de los centros de referencia cuando están. Entonces, aunque haya disponibilidad, no hay disponibilidad. Y esto es algo a seguir trabajando. En paracoccidioidomicosis, todo lo contrario.
realmente no tenemos mucha disponibilidad de métodos nuevos, seguimos con el diagnóstico convencional, sigue siendo operador dependiente, operador experimentado dependiente, donde no hay pruebas de detección de antígeno, no hay un kit comercial para serología, las serologías no están estandarizadas y los métodos moleculares no han sido ni muy, hay muchos trabajos hechos, pero no han sido incorporados en la rutina del laboratorio. Entonces, las herramientas diagnósticas de la paracoccidioidomicosis son realmente pocas. A veces la única herramienta que tenemos es el inmunodiagnóstico, que es la detección de anticuerpos, lo que nosotros llamamos la serología. Pero en nuestro caso, en Argentina, casi el 20% de las serologías son negativas. Y la tecnología de ahora, que también nos permitió conocer cuántos paracoccidioides hay y cuáles están circulando, aunque muy pocos todavía estén secuenciados para saber la real circulación, ver que la cepa de referencia con la cual se hace el antígeno, la PB339, es el Restrepiensis, es el que se considera el colombiano, pero no es un genotipo ampliamente distribuido en toda América. Entonces, ahí surgen los cuestionamientos. ¿Hay que utilizar cepas autóctonas para obtener antígeno y hacer los test en cada región? Ya hay muchos estudios donde mostraron la importancia de trabajar con las cepas autóctonas. Entonces, hay problemas sin resolver todavía y que hacen que muchos pacientes no sean diagnosticados y cuando lo sean, estén gravemente enfermos. Respecto del tratamiento... Le quedan 2 minutos. Ya estoy terminando. Respecto del tratamiento, la disponibilidad en el estudio que hicimos en el E-Meeting Internacional de Micosis Sistémicas Endémicas, vimos que en todos los países hay disponibilidad de antifúngicos, pero la disponibilidad no es amplia. Tampoco de cualquier anfotericina B. En la mayoría se dispone, pero de desoxicolato. Pero se dispone en muchos países en los principales hospitales y en los centros de referencia, no en las zonas endémicas, no donde se encuentran la mayoría de estos pacientes. Un gran problema son las recaídas y las secuelas. Las recaídas por la falta de adhesión al tratamiento, porque el paciente no responde o porque no se genera una muy buena respuesta. Como consecuencias, entonces, la paracoccidioidomicosis sigue siendo una importante causa de discapacidad. Es una enfermedad invalidante e incapacitante, pero también de muerte en las formas agudas y subagudas y en los jóvenes en los años de vida más productivos. Y en la histoplasmosis, una importantísima causa de muerte en las personas con VIH y enfermedad avanzada. No dejemos de relacionar con la situación social y económica. Recursos económicos limitados hace que la persona no coma bien, no esté bien alimentada, y esto los hace predisponentes para la infección por cualquier hongo, a cualquier infección fúngica, y por supuesto un recurso limitado significa también un limitado acceso inclusive a la salud pública, ni hablemos del privado. El problema que tienen estas micosis, estas enfermedades, es que no tienen estatus de prioridad. No hay registro en los países, no se notifica y por lo tanto no hay conciencia, ni educación, ni hay un interés en la salud pública porque se sabe muy poco y por lo tanto no hay políticas públicas sobre estas enfermedades. Ojalá lleguemos a lo que la Declaración de Manaos intenta para el año 2005, en que la histoplasmosis deje de matar a más personas que la tuberculosis y tengamos disponibilidad de estos test. Pero ya estamos en el 2021 y muy pocos avances hemos visto. Y por último, comentarles que se está trabajando en el acceso de estas micosis como
descuidadas o como neglected disease, para que sean realmente tomadas un poco más en cuenta y podamos trabajar mejor en su tratamiento y solución a estos pacientes. Muchísimas gracias.